Usted no llegó a este video por accidente, y eso es lo primero que necesito que entienda, porque hay títulos que uno mira, evalúa y deja pasar. Pero hay otros que parecen mirar de vuelta como si no se conformaran con llamar su atención y vinieran a buscarlo directamente al lugar donde uno guarda lo que no ha querido revisar en años. Y este título es uno de esos, porque tal vez usted pensó que iba a escuchar una reflexión más de Cuaresma, algo piadoso, algo tranquilo, algo que le confirmara que ha hecho lo correcto toda la vida, pero no. Hoy vamos a entrar en una zona mucho más seria, mucho más delicada y precisamente por eso mucho más liberadora. Porque si tiene más de 60 años, hay una pregunta que ya no puede seguir aplazando y es esta. Cuando usted se acerca a comulgar, ¿está recibiendo al Señor con el alma realmente preparada o se ha acostumbrado tanto a ciertos hábitos, a ciertos silencios, a ciertas justificaciones, que ya ni siquiera ve lo que antes habría temblado al reconocer? Le pido que me escuche con una atención distinta, no como quien oye un video mientras hace otra cosa, sino como quien recibe una advertencia amorosa antes de llegar a un precipicio que no sabía que estaba tan cerca. Porque hace algunos años, en mi ministerio como confesor, viví una escena que todavía hoy me estremece, y no porque fuera escandalosa a los ojos del mundo, sino porque era trágica a los ojos de Dios. Un hombre de más de 70 años se arrodilló para confesarse. Era conocido en su parroquia de misa dominical, de rosario frecuente, de esos hombres a los que todos describen como buenos, piadosos, cumplidores, pero ese día, con una voz quebrada que todavía resuena en mi memoria, me dijo: Padre, creo que llevo 30 años comulgando en pecado mortal y no lo sabía. 30 años acercándose al altar, 30 años recibiendo el cuerpo de Cristo, 30 años sin comprender que había algo objetivamente grave en su alma. Y si eso puede pasarle a un hombre así, la pregunta ya no es si esto le puede pasar a otros. La pregunta es cuántos están viviendo exactamente lo mismo sin sospecharlo siquiera. Y aquí aparece algo incómodo pero necesario, porque la verdad que no incomoda rara vez cura. ¿Cómo es posible que una persona creyente, devota, constante en la práctica religiosa, pase décadas sin advertir algo tan serio? La respuesta no es que fuera un hipócrita, no es que fuera una mala persona, y precisamente eso es lo inquietante. La respuesta es que nadie le había explicado con suficiente claridad qué cosas, exactamente, pueden impedir una comunión digna. Vivimos en una época que ha suavizado tanto el lenguaje espiritual que ya casi nadie quiere hablar de pecado grave, de estado de gracia, de sacrilegio, de examen de conciencia profundo. Todo se volvió difuso, cómodo, sentimental, y por eso muchísimas personas mayores han seguido acercándose al altar con buena intención, sí, pero con una conciencia adormecida. Y una conciencia adormecida no deja de ser peligrosa solo porque sea sincera. Por eso esta Cuaresma no puede ser una más. No para usted. No se ha vivido una vida larga. No se arrastra recuerdos viejos. No se ha amado, ha sufrido, ha perdido, ha callado, ha soportado y también ha fallado. Porque con los años ocurre algo extraño en el alma humana. Las heridas se asientan, los pecados se racionalizan, las deudas interiores se vuelven paisaje. Y lo que un día dolía, deja de doler no porque haya sanado, sino porque se enterró. El problema es que lo enterrado no desaparece, solo deja de verse, y hay almas que llevan décadas caminando sobre ruinas interiores sin saber que el suelo puede ceder en cualquier momento. Hoy vamos a encender una luz sobre esos rincones, no para asustarlo, sino para que no siga viviendo a oscuras. Antes de nombrar un solo pecado, necesito establecer algo que muchos católicos practican, pero pocos meditan hasta el fondo, y si esto no queda claro, todo lo demás pierde fuerza.
La Eucaristía no es un símbolo bonito, no es un gesto de pertenencia social, no es una costumbre de domingo para sentirse en paz con uno mismo. La Eucaristía es la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No una representación de Él, sino Él mismo. Y eso lo ha enseñado la Iglesia durante 2000 años con una claridad impresionante. De modo que cuando usted comulga, no está participando simplemente en una ceremonia, está entrando en contacto con Dios, está recibiendo a Cristo vivo. Y si eso es verdad, entonces la pregunta se vuelve inevitable, casi urgente. ¿En qué estado debe estar el alma para recibir dignamente a Dios mismo? San Pablo responde con una fuerza que casi da miedo escuchar hoy, porque hemos perdido la costumbre de dejarnos sacudir por las palabras de la Escritura. En la primera carta a los Corintios advierte que quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego añade algo todavía más severo, que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio juicio, no su consuelo, no su costumbre, no su tranquilidad, su juicio. Y esto no se nos da para vivir aterrados, pero sí para vivir despiertos. Porque hay una diferencia enorme entre miedo y conciencia. El miedo paraliza, pero la conciencia salva. El miedo empuja a huir de Dios, pero la conciencia lleva a volver a Él de verdad. La Iglesia, por eso, no deja este tema en la nebulosa. Lo dice con precisión. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe acercarse a comulgar sin confesarse antes. Y aquí es donde muchas almas buenas empiezan a incomodarse, porque durante años han pensado el pecado grave solo en términos extremos, como si se tratara exclusivamente de grandes escándalos, crímenes o caídas evidentes. Pero la vida moral es más profunda que eso. Hay pecados silenciosos, sostenidos, normalizados, que pueden ser gravemente desordenados, aunque nunca hayan salido en una película ni escandalicen a un vecino. El catecismo enseña que para que exista pecado mortal, se requieren materia grave, plena advertencia y consentimiento deliberado. Y precisamente en las personas mayores aparece un fenómeno muy humano y muy peligroso. La conciencia laxa, no por malicia, sino por costumbre, no por desprecio de Dios, sino por familiaridad con conductas que llevan tanto tiempo instaladas que ya parecen normales. Yo mismo entendí esto de una manera mucho más dolorosa y mucho más concreta, por una experiencia familiar que nunca he podido olvidar. Mi tío Ernesto, un hombre al que yo admiraba profundamente, era de esos católicos que parecen una roca, misa cada domingo, rosario casi diario, imagen del Sagrado Corazón en la sala, devoción sincera, respeto por la Iglesia. Pero cuando enfermó gravemente y fui a verlo, sentí una inquietud interior y le pregunté con delicadeza si quería confesarse. Hubo un silencio largo, de esos silencios en los que uno siente que el alma está luchando. Y entonces me dijo: hay algo que llevo cargando desde hace 40 años y nunca se lo he dicho a ningún sacerdote. No era un crimen, no era una historia que el mundo calificaría de monstruosa. Era algo que muchísima gente consideraría menor. Y sin embargo, él lo había cargado durante 4 décadas como una piedra escondida bajo el pecho. Cuando por fin lo dijo en voz alta dentro del sacramento, lloró como un niño. Y después me dijo una frase que nunca se me borró. Me siento tan liviano. ¿Por qué no lo hice antes? Esa pregunta, precisamente esa pregunta, es la que quiero dejar suspendida ahora sobre este video, porque no estamos hablando solo del pasado de mi tío Ernesto, estamos hablando quizá del suyo. ¿Qué está cargando usted que nunca terminó de poner delante de Dios como debía? ¿Qué asunto lleva años enterrando bajo la frase ya pasó, ya no importa, Dios sabe, yo no quise hacer mal, eso fue hace mucho? Porque el tiempo no absuelve por sí solo. El olvido no sana automáticamente.
Y la costumbre no convierte en bueno lo que nunca dejó de herir el alma. Por eso lo que viene ahora no es una acusación, sino una linterna. Una linterna para mirar donde hace años usted no mira. Y créame, a veces un alma no necesita más discursos, necesita una luz precisa. El primer pecado grave que muchas personas mayores deben examinar antes de comulgar esta Cuaresma es uno que casi nunca se presenta como pecado. Se presenta como dignidad, como prudencia, como protección, incluso como justicia. Pero muchas veces, debajo de esos nombres respetables, lo que hay es rencor. Un rencor antiguo, consolidado, casi estructural. Hay personas que llevan 10, 20, 30 años sin hablar con un hijo, con una hermana, con un vecino, con un cuñado. Y cuando uno les pregunta qué pasó, la respuesta suele sonar serena, incluso razonable. Yo no le deseo mal, pero no quiero saber nada de esa persona. Y ahí está justamente el problema. Porque el alma puede aprender a hablar de su dureza con un tono tan educado que hasta ella misma deja de oír la gravedad de lo que está diciendo. El odio habitual no siempre grita. Muchas veces simplemente se enfría. Se vuelve una forma permanente de clausura interior. Y no, perdonar no significa fingir que no hubo herida. No significa volver a exponerse a quien hizo daño. No significa reconciliación automática ni cercanía obligatoria. Hay situaciones en las que la prudencia exige distancia. Hay heridas que necesitan límites claros. Pero una cosa es poner un límite y otra muy distinta es instalarse en una frialdad interior que desea, aunque sea en secreto, que al otro no le vaya bien, que no encuentre paz, que sienta un poco de lo que uno sintió. Eso ya no es prudencia. Eso es una forma de odio alimentado con paciencia. Y la Escritura usa palabras durísimas para esto. San Juan dice que quien odia a su hermano es un homicida. ¿Por qué tan fuerte? Porque el odio, aunque no mate el cuerpo, mata algo en el vínculo querido por Dios. Mata la caridad, mata la posibilidad interior de bendecir, mata esa semejanza con Cristo que se mostró precisamente cuando perdonó desde la herida. Entonces, la pregunta no es pequeña y no puede despacharse rápido. ¿Hay alguien cuyo nombre todavía le aprieta el pecho? ¿Hay alguien cuya desgracia, si ocurriera, le produciría una satisfacción secreta? ¿Hay alguien por quien usted no puede orar sinceramente, sin que algo dentro se resista con fuerza? Si es así, no lo disfrace, no lo embellezca, no lo explique demasiado deprisa, llévelo a confesión. Porque muchas comuniones, aparentemente tranquilas, se han hecho con un corazón endurecido, que aprendió a confundirse con serenidad. Y ese endurecimiento, sostenido y deliberado, no es una pequeñez espiritual. Pero ahí no termina la cosa. Porque hay otro pecado que atraviesa generaciones enteras y que en muchos ambientes se ha normalizado tanto que hasta provoca risa cuando uno lo menciona con gravedad. Me refiero a los pecados de la lengua, a la murmuración, a la difamación, al chisme, a esa costumbre de despedazar la reputación de una persona ausente mientras se sostiene una taza de café con total tranquilidad. Y esto entre personas mayores puede volverse especialmente frecuente, porque hay más sobremesa, más conversación larga, más memoria compartida, más historias familiares viejas y por eso también más tentación de instalarse en la conversación que gira alrededor de los defectos ajenos. Lo terrible es que muchas veces esto ni siquiera se considera mal, se lo disfraza de sinceridad, pero si es verdad, yo no estoy inventando nada, solo digo las cosas como son. Y sin embargo la murmuración no deja de ser pecado solo porque sea verdadera. Esto hay que decirlo despacio, porque aquí se esconden muchas conciencias. Revelar sin motivo objetivamente válido los defectos o faltas de otra persona daña su fama, y cuando el daño es serio, estamos ante una falta grave. No todo lo verdadero debe decirse.
No todo defecto ajeno necesita circular. No toda información se convierte en legítima porque uno la conozca. Hay verdades que dichas fuera de contexto, fuera de necesidad o fuera de caridad, se convierten en instrumentos de destrucción. Y lo más inquietante es que uno puede hacerlo durante años, con una sonrisa amable, creyéndose simplemente observador. Por eso conviene preguntarse, en los últimos meses, ¿ha hablado usted de alguien de un modo que le habría avergonzado si esa persona hubiera estado delante? ¿Ha contribuido a que otros desconfíen, desprecien o miren peor a alguien? ¿Ha disfrutado esas conversaciones en las que la dignidad ajena se va erosionando palabra a palabra? Porque si la respuesta es sí, eso no debe quedarse en el aire. Eso también se confiesa. Y justo cuando alguien empieza a pensar que la revisión ya es seria, aparece otro terreno todavía más delicado, porque toca una fibra muy concreta de las familias: el dinero, las herencias, las deudas, las injusticias económicas que el tiempo ha cubierto de silencio pero no ha anulado ante Dios. Este es un punto donde más de una conciencia se inquieta enseguida, porque aquí no estamos hablando de una emoción interna ni de una palabra ligera, sino de algo tangible, cuantificable, reparable. Y la moral católica en esto es clarísima. No basta con decir me arrepiento si existe la posibilidad real de reparar el daño y no hay voluntad de hacerlo. Una herencia manipulada, un dinero prestado que nunca se devolvió, un familiar engañado en un negocio, un trabajador al que no se le pagó con justicia, una firma dada con mala intención, una deuda moral borrada de la memoria porque era más cómodo dejarla enterrada. Todo eso no desaparece porque hayan pasado 20 o 40 años. Aquí mucha gente se sorprende porque pensaba que con la confesión ya era suficiente. Pero no, la confesión exige propósito de enmienda. Y cuando el pecado incluyó una injusticia concreta contra el prójimo, ese propósito incluye, en la medida de lo posible, reparar. No siempre podrá repararse del todo. A veces las circunstancias cambiaron, a veces la persona ya murió, a veces la restitución material exacta es imposible. Pero una cosa es que sea imposible y otra muy distinta es que nunca se haya querido hacer nada. He conocido historias de familias partidas durante décadas por una injusticia económica que todos sabían, que nadie nombraba y que el tiempo solo hizo más venenosa. Y lo más triste es que muchas de esas personas siguieron comulgando con normalidad, como si Dios no tuviera nada que decir sobre un dinero mal habido o una reparación deliberadamente aplazada. Pero sí tiene algo que decir, y lo dice con enorme claridad. Por eso esta cuaresma puede obligarlo a hacerse una pregunta que lleva años evitando. ¿Hay algo que usted tomó y no devolvió? ¿Hay alguien a quien dañó económicamente y jamás intentó reparar? ¿Hay una deuda material o moral que ha preferido llamar pasado para no tocarla? Si la hay, no retrase más ese examen, porque a veces el alma no encuentra paz en la oración, no porque Dios esté lejos, sino porque hay justicia pendiente que uno quiere saltarse por el camino corto. Y Dios es misericordioso, sí, infinitamente misericordioso, pero jamás a costa de vaciar de sentido la verdad. Ahora bien, después del dinero, viene un dolor todavía más hondo, porque toca no lo que uno hizo con bienes materiales, sino lo que hizo o dejó de hacer con las almas que se le confiaron. Y aquí entramos en algo que pesa especialmente sobre padres y abuelos. La omisión religiosa en la familia, porque no basta con decir yo creí a mi manera, si al mismo tiempo se dejó a los hijos crecer sin ninguna formación en la fe, sin catequesis, sin oración, sin ejemplo, sin lenguaje religioso real. Muchos padres no alejaron a sus hijos de Dios por una rebelión abierta, sino por comodidad, por tibieza, por miedo a imponer, por no discutir con el cónyuge, por dejar que el tiempo decidiera. Y el tiempo, cuando nadie lo guía,
rara vez conduce por sí solo a Dios. Esto duele especialmente en la vejez, porque muchos padres y abuelos sufren al ver a hijos y nietos lejos de la fe. Lo sufren de verdad, lo lloran en silencio, lo ofrecen en rosarios. Pero a veces ese dolor convive con una pregunta que nunca se atrevieron a hacerse del todo. ¿Tuve yo parte en esto? No siempre, desde luego. Cada persona es libre, cada alma responde a su propia historia, pero a veces sí hubo responsabilidad real. A veces faltó educación religiosa, a veces sobró incoherencia, a veces se dio un testimonio tibio, puramente exterior, donde la fe parecía una formalidad social más que una entrega viva a Dios. Y los hijos aprenden menos de lo que uno les dice que de lo que uno les muestra. Por eso este examen es duro, pero necesario. No para que usted se hunda en culpa estéril, sino para que nombre ante Dios aquello que quizá nunca nombró con honestidad. Y justo cuando uno cree que ya ha tocado suficientes zonas sensibles, aparece una más. Y esta es particularmente engañosa porque suele disfrazarse de amor. Pero no todo lo que nace del afecto está espiritualmente ordenado. Hay una forma de desorden interior que muchas personas mayores han cultivado sin saberlo, y que tiene un nombre tan antiguo como incómodo: idolatría. No de imágenes paganas ni de altares extraños, sino de hijos, de familia, de salud, de dinero, de reputación. Cuando algo o alguien ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, estamos ante una forma real de idolatría. Y aquí el problema no es amar demasiado, sino absolutizar lo amado. Convertirlo en la fuente última de seguridad, de sentido, de paz, de identidad. Esperar de una criatura lo que solo el Creador puede dar. Esto se nota de formas muy concretas en la madre o el padre que vive interiormente consumido no por amor sano, sino por control. En el corazón que no sabe soltar a un hijo adulto, en la manipulación emocional que se presenta como preocupación, en la incapacidad de aceptar decisiones ajenas porque en el fondo se había depositado en esa persona una esperanza total, en la angustia permanente cuando la familia no responde como uno soñó, en el resentimiento cuando los hijos eligen caminos propios. Y entonces surge una pregunta brutal pero reveladora. Si Dios le pidiera hoy que entregara del todo a las personas que más ama y confiara en su voluntad sobre ellas, ¿podría hacerlo? Porque a veces el alma no está inquieta por exceso de amor, sino por un amor desordenado que desplazó a Dios del centro sin darse cuenta. Voy a detenerme aquí, porque lo que sigue entra en un terreno todavía más profundo y más doloroso, un terreno donde ya no se trata solo de lo que usted ha cargado dentro o de lo que hizo en privado, sino del efecto que su vida pudo tener sobre la fe de otros. Y cuando uno entra ahí, muchas historias cambian de color de golpe, porque hay pecados que hieren el alma propia, pero hay otros que además dejan a su paso un rastro invisible en quienes miraban, aprendían, imitaban y confiaban. Y cuando lleguemos a ese punto, quizás entienda por qué algunas cosas que parecía que Dios ya no le estaba pidiendo revisar, en realidad eran las más urgentes de todas. Por eso no cierre todavía esta puerta interior. Porque lo más silencioso apenas está empezando a hablar, porque hay pecados que no terminan en usted. Y eso es lo que vuelve este siguiente paso tan serio, tan doloroso y tan necesario. Hay faltas que no solo hirieron su alma, sino que dejaron una grieta en la fe de otros. A veces fueron sus hijos, a veces sus nietos, a veces su esposo, su esposa, o alguien que lo miraba como ejemplo. Y aquí aparece un pecado del que casi nadie quiere hablar, porque obliga a mirar no solo lo que uno hizo, sino lo que provocó, el escándalo. No me refiero al escándalo como chisme o vergüenza pública, sino al sentido espiritual más profundo, palabras, actitudes o comportamientos que llevaron a otro a pecar,
o a alejarse de Dios. Un padre que ridiculizó la iglesia delante de sus hijos. Una madre que mostró una fe solo de apariencias. Un abuelo que iba a misa, pero en casa vivía con dureza, resentimiento o doble moral. Todo eso enseña, todo eso forma, y a veces forma para la distancia, no para la fe. Por eso la pregunta duele, pero debe hacerse. ¿Hubo alguien que se alejó de Dios y en cuya herida espiritual usted tuvo alguna parte, no para aplastarse con culpa, sino para dejar de huir de la verdad? Y cuando una persona se atreve a mirar eso de frente, descubre algo todavía más íntimo, porque no solo existen deudas con el prójimo, también existen deudas con Dios mismo. Me refiero a esas promesas que usted hizo en un momento de desesperación y nunca cumplió. Tal vez fue en una enfermedad, tal vez en una crisis económica, tal vez cuando un hijo estaba en peligro. Usted prometió algo con el corazón temblando, cambiar, peregrinar, dejar un pecado, comenzar una vida nueva, pero pasó la tormenta, volvió la rutina y la promesa quedó enterrada. El problema es que delante de Dios las palabras no son humo. Lo que se promete en serio tiene peso. Y muchas personas mayores viven con una inquietud interior que no saben explicar, porque en el fondo de su conciencia sigue viva una promesa incumplida. No todas obligan del mismo modo, es cierto, pero sí exigen ser revisadas. A veces podrán cumplirse todavía, a veces deberán hablarse con un sacerdote para discernir cómo repararlas, pero lo que no puede hacerse es seguir viviendo como si nunca hubieran existido. Y justo ahí llegamos a uno de los pecados más silenciosos de todos, precisamente porque no escandaliza a nadie: la tibieza espiritual, la asedia, esa frialdad del alma que ya no rechaza a Dios, pero tampoco lo busca de verdad. Usted sigue yendo a misa, sigue rezando algunas oraciones, conserva hábitos religiosos, pero por dentro algo se apagó. La fe dejó de ser fuego y se convirtió en costumbre. La oración dejó de ser encuentro y pasó a ser repetición. Y lo más peligroso es que esa frialdad comienza a parecer normal, sobre todo en la vejez. Cuando uno se dice que ya hizo suficiente, que ya rezó bastante, que ya no tiene fuerzas para empezar de nuevo, pero el alma nunca descansa alejándose de Dios. Descansa volviendo a Él de una manera más pura, más humilde, más verdadera, porque la peor rutina no es la del cuerpo, es la del corazón que se acostumbró a vivir lejos mientras aparenta cercanía. Y ahora viene lo decisivo, porque de nada sirve reconocer estos pecados si todo termina en una emoción pasajera. El diagnóstico no basta, hace falta la cura, y la Iglesia ha custodiado esa cura durante 2000 años con un nombre concreto: la confesión. Pero aquí necesito decirle algo que puede cambiarle la vida espiritual. Tal vez usted no necesite solo una confesión ordinaria. Tal vez necesite una confesión general, una revisión profunda de un tramo amplio de su vida, o incluso de toda su vida, especialmente si sospecha que hubo años de confesiones mal hechas, pecados graves callados, faltas minimizadas o comuniones recibidas sin verdadero estado de gracia. No se trata de dramatizar, se trata de sanar de raíz, porque una confesión general bien hecha no es una carga, es una liberación. Es el momento en que el alma deja de administrar rincones cerrados y abre toda la casa para que entre la luz. ¿Cómo empezar? Primero, en silencio, antes de recordar, antes de escribir, antes de hablar con nadie. Póngase delante de Dios y pida luz. Dígale: Señor, muéstrame lo que necesito ver. Dame valentía para recordar lo que he evitado. No me dejes esconderme de mí mismo. Después mire su vida por etapas, su infancia, su juventud, sus años de matrimonio o trabajo, las décadas de decisiones, heridas, pecados, promesas, omisiones, apegos y resentimientos. No necesita fechas exactas.
Dios no espera un archivo perfecto, espera honestidad. Pregúntese con sencillez, ¿qué hice contra Dios? ¿Qué hice contra otros? ¿Qué oculté? ¿Qué justifiqué demasiado tiempo? ¿Qué peso sigo arrastrando como si ya no existiera? Luego, escríbalo. Sí, escríbalo, porque lo que uno pone en palabras deja de flotar en la niebla, se vuelve concreto. Y cuando se vuelve concreto ya puede llevarse al sacramento. Después busque un sacerdote con tiempo. No improvise esto 2 minutos antes de misa. Pida una cita. Explique que necesita hacer una revisión profunda de su vida. Y cuando llegue la vergüenza, recuerde algo esencial. Esa vergüenza es muchas veces la última cadena que impide la libertad, porque lo que se calla sigue mandando, lo que se confiesa empieza a morir. Y en el confesionario no se encuentra primero con un hombre, sino con la misericordia de Cristo actuando a través de un hombre. Por eso no tenga miedo de llegar cansado, confundido o avergonzado. Lo único verdaderamente peligroso sería seguir posponiéndolo. Quiero terminar hablándole al corazón. La Cuaresma no es un castigo para hacerlo sentir peor. Es una puerta, una oportunidad, un desierto donde Dios quiere hablarle sin ruido y sin disfraces. Y si usted tiene más de 60 años, sabe mejor que nadie que no conviene seguir dejando para mañana lo único que puede darle paz verdadera. No es tarde. Mientras el alma vive, no es tarde. Mientras usted respire, la misericordia sigue disponible. Así que no deje este momento pasar como un video más. Haga algo concreto esta semana. Busque un confesor. Después de más de 40 años como sacerdote, escuchando confesiones, acompañando a familias en sus alegrías y en sus tragedias, hay algo que debo confesarte con total sinceridad. Lo que más ha roto mi corazón no han sido los pecadores que llegan llorando al confesionario. No han sido los hombres o las mujeres que se arrodillan temblando, conscientes de sus faltas, suplicando misericordia. No, lo que realmente me ha destrozado el alma ha sido ver a personas buenas, personas devotas, personas que aman a Dios, acercarse al altar y cometer un sacrilegio sin siquiera saberlo. Sí, has escuchado bien. Personas que van a misa cada domingo, personas que rezan, personas que sirven en su parroquia, personas que todos consideran ejemplos de fe. Y aún así, domingo tras domingo, reciben la Sagrada Comunión con el alma en peligro. Y lo más terrible de todo es que muchos de ellos no tienen la menor idea. Déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con absoluta honestidad dentro de tu corazón. La última vez que recibiste la comunión, ¿estabas realmente en estado de gracia? No me refiero a si pensabas que estabas bien. No me refiero a si te sentías tranquilo. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Habías examinado tu conciencia con sinceridad? ¿Habías confesado tus pecados graves? ¿Habías preparado tu alma para recibir al Rey del Universo? Detente un momento, no sigas escuchando automáticamente. Piensa, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar completamente la forma en que te acercas al altar. Puede sacudir tu conciencia, puede incomodarte, pero también puede salvar tu alma. Hace apenas unas semanas, una mujer de 62 años vino a verme al despacho parroquial. Había sido catequista durante décadas, serví en la parroquia. Todos la consideraban una mujer profundamente religiosa. Durante 40 años había recibido la comunión prácticamente cada domingo. Pero aquella tarde llegó diferente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, apenas podía mirarme a los ojos. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron entre lágrimas. Padre, creo que he estado comulgando en pecado mortal durante años y nadie me lo dijo. Imagina ese momento, 40 años acercándose al altar, 40 años recibiendo el cuerpo de Cristo, sin comprender completamente el estado de su alma. Cuando terminó de contarme su historia, comenzó a llorar como pocas veces he visto llorar a una persona. No eran lágrimas superficiales.
Era el llanto de alguien que de repente despierta y comprende algo que había ignorado durante décadas. Después de un largo silencio, me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Padre, si hubiera muerto la semana pasada, ¿dónde estaría mi alma ahora? No pude responderle con frases fáciles. No pude darle una tranquilidad barata. Lo único que pude hacer fue abrazarla y rezar con ella. Porque la verdad, y sería, y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que ocurrió con esa mujer podría estar ocurriendo con muchas personas hoy mismo, incluso contigo. Vivimos en una época en la que se ha perdido el sentido del pecado. Se habla mucho del amor de Dios y con razón, porque Dios es amor, pero casi nadie habla del peligro de recibir la Eucaristía indignamente. Se ha creado una especie de ilusión colectiva donde muchos piensan que basta con ir a misa y acercarse al altar para que todo esté bien. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. San Pablo lo dijo con palabras que deberían hacernos temblar. Quien come el cuerpo del Señor indignamente come y bebe su propia condenación. No son palabras de un sacerdote severo, no son palabras inventadas por la Iglesia, son palabras de la Sagrada Escritura. Y sin embargo, millones de personas reciben la comunión cada domingo sin hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo está realmente mi alma? Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a explicar con claridad. Existen pecados que muchos católicos cometen sin siquiera reconocerlos como graves. Pecados que se han vuelto tan comunes, tan normalizados en la sociedad, que han dejado de parecernos peligrosos. Pero delante de Dios siguen siendo lo que siempre han sido. Sins that slowly build a wall between the soul and grace. Y esa es la tragedia silenciosa que he visto repetirse una y otra vez durante décadas de ministerio. Personas que aman a Dios pero que nunca fueron formadas para examinar su conciencia con profundidad. Personas que viven su fe con buena intención pero sin claridad moral. Personas que reciben la comunión sin darse cuenta de que están acumulando sacrilegios. Y por eso hoy quiero hablarte con absoluta claridad. No para condenarte, no para asustarte, sino porque tu alma vale demasiado para permanecer en silencio. Existen 9 pecados, 9 faltas graves que muchas personas no confiesan antes de recibir la comunión. 9 realidades espirituales que pueden estar destruyendo la gracia en tu vida sin que te des cuenta. Algunas son evidentes, otras son mucho más sutiles, pero todas tienen algo en común: separan el corazón humano de Dios. Y lo más inquietante es que muchas personas que las cometen siguen acercándose al altar convencidas de que todo está bien. Tal vez hoy escuches algo que nunca te habían explicado, tal vez descubras algo que incomode tu conciencia. Pero si tienes el valor de mirar honestamente tu vida, lo que descubrirás al final puede cambiar tu destino eterno. Porque el primer pecado, el más común y el más ignorado de todos, no es el que la mayoría imagina. Y cuando lo escuches, tal vez te des cuenta de que ha estado mucho más cerca de tu vida de lo que pensabas. El primer pecado del que debemos hablar, quizás el más extendido en nuestro tiempo, es la falta de caridad hacia el prójimo. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque cuando hacen un examen de conciencia, suelen pensar inmediatamente en cosas más visibles: robar, adulterar, cometer actos escandalosos, pero pasan por alto algo que Dios considera central. Jesús fue claro cuando dijo que el mandamiento más grande, después de amar a Dios, es amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, lo que he escuchado durante décadas en el confesionario revela una realidad distinta. Muchos creen amar a Dios, pero viven en guerra con las personas que tienen más cerca. He escuchado a personas decir con tranquilidad: Padre, yo no he hecho nada grave. Pero cuando empezamos a profundizar un poco más, aparecen otras realidades. Aparecen los gritos constantes dentro del hogar, aparece el desprecio hacia el cónyuge, aparecen palabras humillantes
dirigidas a los hijos. Aparece el rencor guardado durante años contra un hermano, un vecino o un familiar. Y entonces uno se da cuenta de algo que duele reconocer. La caridad no es simplemente un sentimiento bonito, es una forma concreta de vivir. Cuando falta, el alma comienza a endurecerse. Piensa por un momento en cuántas veces una palabra ha destruido la paz en tu casa. Una sola frase pronunciada con rabia puede quedarse clavada en el corazón de otra persona durante años. He visto matrimonios romperse no por grandes traiciones, sino por pequeñas crueldades repetidas día tras día. Comentarios sarcásticos, silencios cargados de desprecio, indiferencia ante el dolor del otro. Todo eso parece pequeño en el momento, pero con el tiempo se convierte en un veneno silencioso. La falta de caridad también aparece de formas más sutiles. Aparece cuando alguien se alegra secretamente del fracaso de otro. Aparece cuando se ignora deliberadamente a quien necesita ayuda. Aparece cuando se ve el sufrimiento de un hermano y se prefiere mirar hacia otro lado para no complicarse la vida. Y en ese momento, aunque la persona continúe rezando, aunque continúe asistiendo a misa, algo en su corazón empieza a apagarse. Jesús dijo algo que a veces olvidamos: lo que hagas al más pequeño de tus hermanos, a mí me lo haces. Esto significa que cada acto de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada herida infligida al prójimo, tiene también una dimensión espiritual. No es solo un problema humano, es una herida en la relación con Dios. Y aquí aparece una contradicción que veo con frecuencia. Personas que pasan toda la semana criticando, juzgando, destruyendo reputaciones con comentarios venenosos y luego el domingo se acercan al altar como si nada hubiera ocurrido. Pero la comunión con Cristo exige algo muy concreto: comunión con los demás. No puedes decir que recibes el cuerpo de Cristo mientras rechazas al hermano que está a tu lado. He escuchado confesiones que lo ilustran perfectamente. Padres que se arrepienten de haber tratado a sus hijos con dureza durante años. Hijos que descubren demasiado tarde que nunca mostraron gratitud a sus padres. Personas que se dan cuenta después de décadas de que su orgullo les impidió pedir perdón cuando aún había tiempo. Y cuando finalmente comprenden el daño causado, la carga que llevan en el corazón puede ser enorme, pero aquí es donde aparece algo extraordinario. Porque cuando alguien reconoce sinceramente su falta de caridad, cuando se atreve a mirar su vida con honestidad, entonces ocurre algo que he presenciado muchas veces. El corazón comienza a cambiar. Personas que habían vivido durante años en la frialdad descubren de repente una necesidad profunda de reconciliación. Buscan a quienes han herido, piden perdón, restablecen relaciones rotas. Y ese momento, cuando la gracia de Dios entra en una vida que decide cambiar, es uno de los milagros más hermosos que puede presenciar un sacerdote. Sin embargo, reconocer este pecado requiere valentía, porque es fácil pensar que somos buenas personas. Es fácil compararnos con quienes cometen faltas más escandalosas y decirnos a nosotros mismos que estamos bien. Pero la caridad es mucho más exigente de lo que solemos imaginar. Nos pide amar incluso cuando el orgullo nos dice que no lo hagamos. Nos pide perdonar cuando la herida todavía duele. Nos pide buscar la reconciliación cuando sería más cómodo mantener la distancia. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda que cada uno debería hacerse antes de acercarse al altar. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay alguien a quien has herido con tus palabras? ¿Hay una relación rota que sabes en el fondo de tu conciencia que deberías intentar reparar? Porque el amor al prójimo no es una recomendación opcional del Evangelio, es una condición fundamental para vivir en la gracia de Dios. Y cuando falta, aunque todo lo demás parezca correcto, algo esencial está roto. Pero lo más sorprendente es que este pecado, tan extendido y tan ignorado, apenas es mencionado cuando las personas se preparan para la confesión.
Muchos examinan su conciencia pensando solo en acciones concretas y olvidan examinar el estado de su corazón. Y precisamente por eso, lo que viene después suele ser todavía más difícil de reconocer. Porque el segundo pecado del que debemos hablar es uno del que casi nadie quiere hablar hoy y sin embargo está destruyendo innumerables almas en silencio. Y ahora llegamos al final de esta reflexión, pero también al punto más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque después de hablar de estos pecados, después de mirar con honestidad las realidades que pueden alejarnos de Dios, surge inevitablemente una pregunta que cada persona debe hacerse en silencio. ¿Qué voy a hacer con todo esto que acabo de escuchar? Porque escuchar la verdad no cambia una vida por sí solo. Lo que cambia una vida es la decisión que se toma después de escucharla. Durante más de 40 años como sacerdote he visto algo que se repite constantemente. Personas que viven durante años con una inquietud silenciosa dentro del corazón. Algo que les dice que no todo está bien. Algo que les recuerda que han dejado pasar demasiado tiempo sin reconciliarse con Dios. Pero esa voz interior muchas veces es ignorada, se pospone, se silencia con ocupaciones, con distracciones, con excusas. Ya iré a confesarme más adelante. Ahora no es buen momento. Seguro que no es tan grave. Y así pasan los meses. A veces pasan los años. Pero la conciencia no desaparece. La verdad no desaparece. Y tarde o temprano llega un momento en que el alma ya no puede seguir ignorando esa voz. He visto hombres fuertes llorar en el confesionario después de 20 años sin confesarse. He visto mujeres que habían vivido décadas alejadas de la gracia experimentar una paz que no habían sentido desde la infancia. He visto personas que llegaron cargando una culpa insoportable salir con el rostro iluminado por una libertad que solo Dios puede dar. Porque el sacramento de la confesión no es simplemente un trámite religioso, no es una formalidad, no es una tradición antigua que algunos conservan por costumbre. Es un encuentro real con la misericordia de Dios. Y cuando una persona se acerca con un corazón sincero, ocurre algo que ninguna psicología humana puede explicar completamente. El peso que llevaba el alma comienza a desaparecer. La vergüenza se transforma en humildad. El miedo se transforma en esperanza. Y lo que parecía imposible comenzar de nuevo se vuelve real. Muchos temen ese momento. Temen arrodillarse y decir en voz alta lo que han hecho. Temen sentir vergüenza delante de un sacerdote. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Un sacerdote ha escuchado miles de confesiones. Nada de lo que digas lo sorprenderá. Nada de lo que confieses será más grande que la misericordia de Dios. El sacerdote no está allí para juzgarte. Está allí para representar a Cristo, que ya conoce tu corazón y que lleva tiempo esperando que des ese paso. Y lo más hermoso es que cuando recibes la absolución, algo real ocurre en tu alma. No es simbólico. No es psicológico, es una transformación espiritual profunda. Tus pecados son perdonados. La gracia es restaurada. Tu relación con Dios es sanada. Muchos no comprenden la belleza de ese momento porque nunca lo han vivido verdaderamente. Tal vez hace años que no te confiesas. Tal vez la última vez fue cuando eras niño. Tal vez incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, sientes una mezcla de inquietud y deseo. Si eso está ocurriendo dentro de ti, no lo ignores. Porque esa inquietud no es casualidad. Esa voz interior que te invita a volver no es simplemente un pensamiento pasajero. Es Dios llamándote. Dios no se cansa de esperar. Hay una parábola en el Evangelio que lo explica de una manera que siempre me ha conmovido profundamente. La parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se alejó, que desperdició todo, que tocó fondo y que finalmente decidió levantarse y volver a casa, lo más sorprendente de esa historia no es el error del hijo, es la reacción del padre. El padre no lo recibe con reproches, no le recuerda cada error, no le exige explicaciones interminables.
El Evangelio dice que cuando lo vio regresar desde lejos, corrió hacia él. Eso significa que el Padre lo estaba esperando. Y así es Dios con cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos sientas que has caído, si decides levantarte y volver, Él corre a tu encuentro. Por eso quiero terminar con una invitación muy sencilla, pero muy concreta. No dejes pasar más tiempo si sabes que necesitas reconciliarte con Dios. No pospongas algo que puede devolver la paz a tu alma. Busca una iglesia, busca un sacerdote. Tómate unos minutos para examinar tu conciencia con sinceridad. Reconoce tus faltas, confía en la misericordia de Dios. Y cuando salgas del confesionario después de una buena confesión, experimentarás algo que millones de personas han experimentado antes que tú. La paz profunda de saber que tu alma está nuevamente en gracia. Esa paz no se compra, no se consigue con éxito ni con dinero. Solo nace cuando el corazón vuelve a Dios. Y entonces, cuando vuelvas a acercarte al altar para recibir la Eucaristía, lo harás de una manera completamente distinta. Ya no será un gesto automático, ya no será una rutina dominical. Será un encuentro, el encuentro entre un alma reconciliada y el amor infinito de Cristo. Y créeme, cuando eso ocurre, todo cambia. Hay algo más que debo decirte antes de terminar este mensaje. Algo que muchos prefieren no escuchar, pero que ningún sacerdote honesto puede callar. Porque después de hablar del pecado, de la confesión y de la misericordia de Dios, todavía queda una pregunta que toca lo más profundo del corazón humano. ¿Qué está realmente en juego? No estamos hablando simplemente de sentirse mejor. No estamos hablando solo de vivir con más tranquilidad. Estamos hablando de la eternidad. Vivimos en una cultura que ha aprendido a ignorar esta palabra. Eternidad. Todo gira en torno al presente, al bienestar inmediato, a las preocupaciones de cada día. Trabajo, dinero, problemas familiares, planes, distracciones. Y en medio de ese ruido constante, el alma corre el riesgo de olvidar algo esencial. Esta vida no es el final de la historia. Cada uno de nosotros fue creado para algo mucho más grande que unos pocos años en este mundo. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para la eternidad. Y sin embargo, ¿cuántas personas viven como si nunca fueran a rendir cuentas de sus actos? ¿Cuántas personas viven como si las decisiones morales no tuvieran consecuencias más allá de este momento? ¿Cuántas personas suponen que todo se resolverá automáticamente al final, sin conversión, sin arrepentimiento, sin un verdadero cambio de vida? Pero el Evangelio nunca enseñó eso. Jesús habló constantemente de misericordia, sí, pero también habló de responsabilidad. Habló del juicio, habló de la necesidad de estar preparados, habló de vírgenes prudentes y vírgenes necias. Habló de talentos que debían ser utilizados. Habló de un día en que cada persona tendría que responder por la forma en que vivió. Estas palabras no están destinadas a provocar miedo vacío. Están destinadas a despertar la conciencia. Porque cuando una persona comprende que su vida tiene un peso eterno, entonces empieza a mirar sus decisiones de otra manera. Empieza a comprender que cada acto de amor, cada acto de justicia, cada acto de humildad tiene un valor inmenso. Y también empieza a comprender que el pecado no es simplemente una debilidad humana sin importancia. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y esa separación, si no se cura, si no se sana, si no se entrega a la misericordia divina, puede volverse permanente. Por eso la confesión es tan importante, porque es el lugar donde esa separación se rompe. Es el momento en que el alma vuelve a la vida. Es el momento en que el corazón que estaba lejos regresa a casa. He visto ese momento miles de veces. Personas que entran al confesionario con el rostro tenso, cargadas de miedo, de vergüenza, de culpa. Personas que apenas pueden hablar al principio. Pero poco a poco, cuando empiezan a abrir su corazón, cuando empiezan a nombrar sus pecados,
Cuando finalmente se atreven a decir en voz alta aquello que han guardado durante tanto tiempo, algo comienza a cambiar. La oscuridad pierde fuerza cuando se expone a la luz. Y cuando llega el momento de la absolución, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo confió a su iglesia, yo te absuelvo de tus pecados, ocurre algo que ningún ser humano podría inventar. El alma vuelve a respirar. La paz que entra en ese momento no es una emoción superficial. Es una paz profunda, silenciosa, que nace del perdón real. Es la certeza de que a pesar de todas nuestras caídas, Dios no nos ha abandonado. Tal vez tú que estás escuchando esto llevas mucho tiempo sin confesarte. Tal vez hay algo en tu conciencia que has evitado enfrentar. Tal vez incluso ahora sientes una resistencia interior que te dice que lo dejes para otro momento. Pero déjame decirte algo con la mayor claridad posible. No hay mejor momento que ahora para volver a Dios. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a sentirte digno. No esperes a que desaparezca la vergüenza. La gracia de Dios comienza precisamente cuando tenemos la humildad de reconocer que la necesitamos. He visto a personas de todas las edades experimentar esta renovación. Jóvenes que pensaban que la fe no tenía nada que ofrecerles y que después de una confesión sincera descubrieron una paz que jamás habían conocido. Matrimonios que estaban al borde de la ruptura y que encontraron una nueva oportunidad cuando ambos decidieron reconciliarse con Dios. Hombres y mujeres que llevaban años atrapados en hábitos destructivos y que comenzaron un camino de libertad cuando dejaron de esconderse y buscaron ayuda. Nada de esto es teoría. Son historias reales que he presenciado una y otra vez. Porque cuando una persona abre la puerta a la gracia, Dios hace cosas extraordinarias. Pero todo comienza con una decisión muy sencilla. La decisión de decir, Señor, quiero volver. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía tengas dudas. Tal vez el camino te parezca difícil. No importa. Dios no pide perfección antes de acercarte a Él. Pide sinceridad, pide humildad, pide un corazón dispuesto a comenzar de nuevo. Y cuando ese paso se da, cuando el alma decide volver, el cielo entero se alegra. Jesús lo dijo claramente. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Eso significa que tu regreso importa, tu confesión importa, tu vida importa. No eres un número más, no eres un error irreparable, no eres alguien condenado a cargar con su pasado para siempre. Eres un hijo, una hija, amado por Dios más de lo que puedes imaginar. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple. Si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Toma unos minutos en silencio, examina tu conciencia, piensa en tu relación con Dios, con los demás, contigo mismo. Y si descubres que necesitas reconciliarte, busca el sacramento de la confesión. Hazlo sin miedo, hazlo con confianza. Hazlo sabiendo que del otro lado de ese pequeño acto de humildad puede encontrarse una de las experiencias más liberadoras de toda tu vida. Porque cuando un alma vuelve a Dios, algo maravilloso ocurre. La culpa se transforma en misericordia. La oscuridad se transforma en luz. La distancia se transforma en encuentro. Y entonces cuando vuelvas a acercarte al altar y recibas la Sagrada Comunión con el corazón limpio, comprenderás algo que muchos olvidan. La Eucaristía no es solo un rito, es Cristo mismo que viene a habitar en tu alma. Y cuando el alma está preparada para recibirlo, comienza una vida completamente nueva.